Mujeres con discapacidad, unidas por la libertad, sin prisa pero sin pausa. Luchamos por una sociedad de equidad. ¿Qué esperas? Conéctate ya. Buenos días a todos y a todas los que nos ven desde nuestra página de Facebook y por nuestro canal de YouTube Discau TV. Mi nombre es Yajaira Calderón y les presento a Maite San Pedro. Gracias, Yaja y amigos internautas, por estar aquí. Les damos la bienvenida a nuestro programa Sin Prisa pero Sin Pausa. Hoy desde la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador trataremos un tema muy importante. Vamos contigo, Yaja. Gracias. En esta ocasión vamos a tratar el desarrollo e inclusión femenina en el ámbito educativo del Ecuador. María Angélica Hidrobo nació en Otavalo en 1990 y fallece en 1956. Fue escritora activista y pionera por causa de las mujeres. A temprana edad se dedicó a la enseñanza y se destacó en el aprendizaje en las primeras letras. Estudió en el Normal Femenino Manuela Cañizares de Quito, donde se graduó de docente, adquiriendo experiencia en pedagogía y cuyos conocimientos se reforzaron en técnica docente y educación avanzada. Fundó los liceos Ariel de Guayaquil, Fernández Madrid y Simón Bolívar. También la Sociedad Feminista Luz de Pichincha y creó escuelas populares para mujeres. Continuamos contigo, May. Para esto hemos invitado a la política, escritora y activista social, la doctora Rosalía Arteaga, actualmente presidenta de la Fundación para la Integración y Desarrollo Educativo en América Latina. Doctora, le agradecemos su presencia en nuestro programa Sin Prisa pero Sin Pausa, el cual es impulsado por la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, cuyo objetivo es dar a conocer a docentes, estudiantes y trabajadores y público en general los derechos, dificultades y potencialidades de las mujeres con discapacidad, observando en lo posible la diversidad funcional que existe en discapacidad. Doctora Rosalía, por favor, su saludo para los internautas. Le recordamos que puede encender su micrófono. Ahora sí, bien. Buenos días, un saludo muy especial a Mayra y a Yajaira, que son con quienes estamos dialogando el día de hoy. Para mí una satisfacción estar con esta asociación que trabaja sobre todo por la inclusión en la Universidad Central. Y estamos hablando de mujeres con capacidades especiales, ¿no? Y me siento muy contenta de poder participar en este momento con ustedes y a lo mejor compartir algunas ideas. Gracias, doctora, por sus palabras. Vamos a empezar con la entrevista. La historia del Ecuador nos muestra dos hitos en el ámbito educativo, dirigido hacia la mujer. El primero en el gobierno de Vicenta Rocafuerte, quien mediante decreto en 1838 reglamentó el acceso de la mujer a la educación primaria, bajo el sistema lancasteriano, encargadas a órdenes de hermanas religiosas. El segundo hito, en 1895, a raíz de la Revolución Liberal, llevada a cabo por Eloy Alfaro, se implementaron una serie de cambios en la estructura estatal. Entre estas modificaciones, la que se destaca fue en el ámbito educativo, el cual pasó de una formación religiosa a laica. También se permitió el acceso a la educación secundaria para las mujeres, de igual manera a trabajar en cargos públicos por parte de las mismas. En la historia de Ecuador, estos hitos se podrían decir que son el inicio de la reivindicación de los derechos educativos de la mujer en nuestro país, ¿o existen otros? A ver, yo diría que ustedes han hecho una excelente investigación para este diálogo, para este conversatorio.
porque mencionaron primero al inicio a María Angélica Hidrobo, que realmente es una gran educadora, y luego a dos presidentes, diríamos así. El primer presidente ecuatoriano. Ya sabemos que el primer presidente del Ecuador es Juan José Flores, pero el nacido en territorio ecuatoriano, porque Juan José Flores era venezolano, ¿no? Al momento de la independencia, pues él es el que asume todos los poderes prácticamente en el Ecuador, pero ya el primero es Vicente Rocafuerte. Y él era una persona ilustrada, por supuesto, y entonces quería incluir lo que era algo bastante inusual en la época, a pesar de que durante las luchas por la independencia las mujeres tuvieron un papel tan destacado como la propia Manuela Cañizares, que es considerada una de las precursoras de la independencia, Manuela Sáenz, que tiene un papel fundamental en las luchas, no solamente por la independencia de lo que actualmente es el Ecuador, sino también de Perú, de Colombia, ¿no? De Bolivia. Ella inclusive obtiene el grado de coronel en las Fuerzas Armadas de la Gran Colombia por su lucha, por su participación activa en estas luchas por la independencia. Y luego han mencionado a Eloy Alfaro. Eloy Alfaro para mí es el ecuatoriano tal vez más importante de toda la historia, y en el caso de la educación de las mujeres y la opción por el trabajo, él tiene un papel importantísimo porque facilita, se crean los normales, ¿no? Donde se establecía que las mujeres podían formarse ahí para ser profesoras, pero también abre espacios en lo que eran en esa época correos y telégrafos, ¿no? Es decir, en la administración pública, lo que también era una rareza, porque efectivamente en esa época no se consideraba adecuado que una mujer trabaje. Tan es así que cuando una mujer quedaba viuda a cargo de los hijos, realmente era una situación casi de hambre, ¿no? Si los hijos eran pequeños, lo único que se admitía era que haga algunas labores femeninas dentro de la casa, como tejidos, bordados, y buscar quien le ayude a vender, porque ni siquiera podían salir a vender, ¿no? Era una situación de mucha sujeción. Y luego tenemos el caso de una mujer extraordinaria, Matilde Hidalgo, de Procel, esta lojana, casada con una persona del Oro, de Machala, que decide estudiar la escuela, el colegio. La escuela era algo más o menos normal, ¿no? Pero el colegio ya era difícil. Allí en Loja, donde ella estudiaba, no había colegios femeninos. Entonces tuvo que matricularse en el Bernardo Valdivieso, lo que le valió una excomunión de la iglesia. Y luego, pues cuando decide entrar en la universidad, la única universidad que le acepta para estudiar medicina es Cuenca. Entonces tiene que pasar una serie de vicisitudes, pero también es registrada la primera mujer que en el Ecuador vota, participa en unas elecciones. Entonces son hitos importantes, unos dados por el gobierno, diríamos. Hemos tocado el tema de Rocafuerte y de Eloy Alfaro, que además tiene otra cosa importante, separar iglesia y Estado, que para mí es muy fundamental. Yo inclusive renuncié al Ministerio de Educación porque me oponía a que se vuelva a mezclar iglesia y Estado. Considero que es muy importante esa separación, porque si no empezamos con los fanatismos, empezamos con las luchas religiosas, que en el mundo todavía hace que mucha gente se mate por las guerras de religión. Y entonces tenemos también otros casos de mujeres que ya individualmente han tenido una lucha en América, en el mundo y concretamente en el Ecuador, por conseguir efectivamente que tengamos los mismos derechos las mujeres. Y todavía hay que seguir luchando, ustedes lo saben. Sí, usted ha mencionado a Matilde Hidalgo de Procel, pero ¿qué otras mujeres se han destacado en el ámbito de la educación y por qué? Bueno, hay muchas mujeres, algunas que, como decía, que estuvieron en el campo de batalla y que lucharon en la época de la independencia. Después tenemos varias indígenas. En el caso de las indígenas, yo diría que Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña son muy importantes porque no solamente lucharon por situaciones de orden clasista de los sindicatos en que andaban metidas, por la lucha indígena también, sino lucharon por la educación para los niños y las niñas indígenas, que también ha habido mucha discriminación. Yo creo que ellas son importantes. Luego, pues, tenemos mujeres que han venido luchando prácticamente en todas las provincias del Ecuador. Yo me acuerdo porque la conocí a Dora Beatriz Canelos, la rectora del Colegio Garaycoa de Calderón de Cuenca, que era una mujer luchadora por la educación. Monjas también, ¿no? Que han fundado colegios, que han fundado instituciones, han sido importantes. En mi ciudad, en Cuenca, pues las hermanas dominicas
han tenido una gran preeminencia en el tema de educación y podríamos citar a muchísimas en cada una de las diferentes provincias que han dado su aporte a trabajar por la educación. Rita Lecumberri en Guayaquil, por ejemplo, me estaba acordando de Rita Lecumberri, que hay un colegio allá que se llama así. Bueno. Continuando con el diálogo, en nuestro país, ¿desde qué año se evidenció un crecimiento en la matrícula educativa femenina? A ver, yo no podría decirlo exactamente porque no tengo datos, ¿no? Pero indudablemente países que han llevado el liderazgo en América Latina, Argentina, por ejemplo, ¿no? Con una gran participación. Ecuador ha tenido un liderazgo muy fuerte. A veces los mismos ecuatorianos queremos ver cosas mejores fuera, pero no. Por ejemplo, tenemos el caso de la primera mujer votante de América Latina. Y aun cuando suene un poco presuntuoso decirlo, pero en Ecuador también el hecho de haber estado yo como primera mujer ministra de Educación, luego primera vicepresidenta, luego presidenta de la República. Veamos que en Colombia, por ejemplo, recién tuvieron que pasar 20 años desde que yo fui elegida vicepresidenta para que ellos tengan recién una vicepresidenta, que es la actual. En Estados Unidos todavía no ha habido una mujer ni vicepresidenta ni presidenta de la República, ¿no? Entonces yo diría que el Ecuador ha sido bastante pionero en que legalmente se han dado capacidades a las mujeres y también luchas que hemos tenido. Por supuesto, en cada uno de los países hay mujeres muy importantes que han estado inmersas en la lucha por los derechos de la mujer y uno de los derechos importantes es la educación. En el caso mundial, yo creo que el ejemplo más claro es la famosa Malala, ¿no? Aquella jovencita pakistaní que fue atacada, agredida casi de muerte, sufrió un asalto terrorista en su país, en Pakistán. Tuvieron que sacarla casi muerta para curarla en Inglaterra y lo único que ella quería era estudiar y sigue luchando. Todavía existe la Fundación Malala Yousafzai, que está dedicada a luchar por la educación de las niñas, de las mujeres. Aquí en el Ecuador ha habido mayor acceso, diríamos, y en América Latina, pero si vemos lo que pasa en Asia, en África, con muchos países, sobre todo musulmanes, estos derechos todavía no están en vigencia. Usted nos había mencionado sobre algunas mujeres indígenas. Y bueno, la pregunta es, en el sector indígena ha sido excluido durante siglos de varios procesos, entre ellos el educativo, ¿no? ¿Y cómo se logró que la mujer indígena pueda acceder a la educación? Hubo algo muy importante por el año 1992 que se celebraron los 500 años del descubrimiento de América. Recuerden que se descubre en el año 1492 cuando llega Cristóbal Colón. Algunos dicen, bueno, no hay que celebrarlo porque eso son los 500 años de la conquista. Otros hablan del encuentro de dos mundos, ¿no? Se encontraron dos mundos diferentes. Entonces, en el año de 1992 empezaron con más fuerza las marchas indígenas tratando de obtener cambios. Era la época de gobierno, diríamos, en la transición entre Borja y Sixto Durán Ballén, ¿no es cierto? En esos años, más o menos. Y una de las conquistas que se da es la creación de las direcciones de educación bilingüe, que son alrededor de los años 90 del siglo pasado. Y eso marca un antes y un después, porque indudablemente cuando se hablaba de iguales escuelas para todo mundo, pasaba que muchos niños indígenas que entraban en las escuelas no tenían los rendimientos adecuados. ¿Por qué? Porque estaban estudiando en un idioma para ellos extraño, el español, porque en su casa estaban hablando quichua o estaban hablando sáchila o estaban hablando shuar. Y un poco la disposición va de que es necesario que los niños aprendan a leer y escribir en la lengua que maman de sus madres, ¿no? O sea, la lengua materna, aquella que usan en la casa. Porque a ustedes si les ponen, supongamos a cualquiera de nosotros, nos matriculan en algo y nos sueltan allí con un idioma extranjero, el rendimiento no va a ser igual.
Entonces, la educación bilingüe yo creo que fue una gran conquista porque se estableció esa diversidad, el reconocimiento de la diversidad y se crearon las escuelas bilingües. Desgraciadamente, durante el gobierno de Correa, estas escuelas casi fueron anuladas, ¿no? Es una pena porque una conquista de tantos años se le dio un tratamiento que no era el adecuado. Entiendo que ahora se han restablecido esas direcciones de educación bilingüe que permiten el que haya un tratamiento diferenciado por la diversidad para los diferentes sectores. De ahí se empezaron a generar textos también en quichua, por ejemplo, que es la lengua más hablada, diríamos, después del español, pero también en otros idiomas. Sabemos que hay grupos étnicos que están en peligro de desaparecer, como por ejemplo los záparas en la Amazonía, los tzfaquis, la lengua tzfaqui que hablan los de la zona de lo que actualmente sería Lago Agrio, esta zona de allá de Sucumbíos. Hay dificultades porque además son pocas personas que saben el idioma y esas personas van muriendo, o no hubo una escritura, sino solamente un lenguaje oral, y esto hace más difícil mantener las lenguas, pero indudablemente se ha tenido, yo diría, unos avances importantes también en educación para los sectores indígenas que evidentemente fueron mucho tiempo ignorados. Cuán importante es saber y conocer todos estos hitos de nuestro país. ¿Por qué el acceso a la educación de la mujer en la zona rural es más bajo que la del hombre? Porque todavía hay mucho machismo, tenemos que decirlo, y muchos papás y mamás consideran que es importante que se eduquen los hijos y que las chicas se queden ayudando en la casa, porque dicen, bueno, ellas se van a casar y van a criar a los hijos y para eso no necesitan. Error muy grande, porque una mamá educada cría hijos educados y esto lo sabemos todos. Entonces es muy importante la educación de la mujer. Debo decirles que ahora tengo un miedo grande por el coronavirus, como hay tantas personas que no pueden, algunos han sacado a sus niños de la escuela, ¿no? No pueden conectarse, no hay la conectividad en el sector rural, más difícil todavía, o no tienen la computadora o no tienen el celular con conectividad. ¿Qué pasa? En algunos casos los papás y mamás hacen sacrificios para que el niñito o el jovencito vaya a la escuela y le dejan fuera a la niña. Entonces, nos tememos, eso estamos analizando, nos tememos de que puede haber un gran retroceso en general en la educación para hombres y mujeres. La UNESCO dice que más o menos vamos a retroceder 10 años en educación en cuanto a calidad y en cuanto a cobertura, pero la preocupación es de que habrá más retroceso en el tema de las niñas. Por eso tenemos que tener más cuidado y tratar de apoyar más a niñas y adolescentes para que no deserten de la escuela, para que no dejen de estudiar, para darles todo el apoyo a que sigan estudiando. Y desde su criterio, doctora, ¿el Estado qué ha hecho y qué falta por hacer para disminuir esta brecha educativa entre hombres y mujeres en la zona rural? A ver, yo creo que leyes existen. En el Ecuador a veces hay exceso de leyes, no es que faltan leyes. El problema es el cumplimiento, ¿no? ¿Cómo estimular para que las niñas no sean sacadas de las escuelas? ¿Cómo estimular para que las niñas cuando terminen la escuela quieran ir al colegio y a la universidad? Eso es un reto más que nada cultural, ¿no? Tiene que ver con las leyes, tiene que ver con que haya escuelitas, aun cuando sea unidocentes, que escuelas unidocentes siguen existiendo en muchas partes del mundo, inclusive en los Estados Unidos, porque a veces no hay suficiente número de niños como para decir, vamos a tener todos los grados, y a lo mejor si hay un niño por grado, no se puede tener un profesor para cada niño. Esto es imposible, ni siquiera en el sector privado, ¿no? Pero sí tener escuelas que estén disponibles y trabajar mucho en el tema cultural. Recordar que la importancia de la educación es fundamental para hombres y mujeres. Yo diría, llevando las cosas un poquito al molino, más importante para las mujeres, porque las mujeres educamos a los hijos. Y entonces, no tiene que ver solamente con la educación de saber leer y escribir, de saber manejar una computadora, sino también saber que, por ejemplo, qué alimentos son adecuados para los niños. Muchas veces las mamás dejan de dar de mamar a los chicos, dejan la lactancia, o por ejemplo, si se tiene la vaca en el sector rural, se agarra y se vende la leche y se compra Coca-Cola o avena. Es un absurdo, cuando la leche es un alimento prioritario, sobre todo para los niños. Saber que las verduras son tan importantes, pero nosotros aquí tomamos sopa de fideo con papas, y entonces son dos carbohidratos. La papa es un carbohidrato y el fideo es otro carbohidrato. En lugar de decir, bueno, hagamos una sopa de papas a la que le ponemos unos choclitos, le ponemos unas
alverjitas, unas zanahorias, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo se aprende? Se aprende también, y las mamás son muy importantes porque las mamás estamos preocupadas de la comida de los chicos o saber que a los niños hay que vacunarles. Ahora me preocupa, por ejemplo, el tema de las vacunas, porque por el miedo a salir, las mamás están dejando de llevar a los centros de salud a los niños, ya no les están vacunando para la polio, no les están vacunando para el tétanos, para el sarampión, para la difteria. ¿Y esto quién hace? El papá difícil se preocupa de las vacunas, ni sabe cuándo le toca la vacuna al niño. En cambio, para la tuberculosis, para todas estas, qué importante es tener mamás educadas, chicas educadas. Por eso, para mí, lo más importante es la educación de las mujeres. Qué gran aporte que nos ha dado y nos lleva a un tema de reflexión también, ¿no? Doctora Rosalía, sabemos y conocemos de su experiencia familiar, ya que en su seno usted tuvo un hijo con discapacidad, el cual incluso le inspiró a escribir el libro Los otros Jerónimos. Desde su punto de vista, ¿se ha avanzado en la inclusión educativa de las personas con discapacidad, en especial de las mujeres? Gracias, Yajaira, por tocar ese tema tan personal. Efectivamente, mi segundo hijo, Jerónimo, nació con síndrome de Down. En una época, estamos hablando hace más de 30 años, en donde la inclusión era mucho más difícil, ¿no? Y yo veía que había familias que hasta escondían a sus niños, lo que me parecía un horror. Para mí, Jerónimo fue un hijo muy especial. Mi papá era el médico de Jerónimo, es decir, dentro de la familia se vivió esto con mucha intensidad. Desafortunadamente, Jerónimo vivió poco tiempo, solamente 10 meses. Tuvo un problema cardíaco que es muy frecuente en los niños con síndrome de Down, porque el síndrome, ya lo sabemos, es un conjunto de situaciones, ¿no? Y entonces a él se le complicaron los pulmones, no hubo nada que hacer, falleció a los 10 meses. Yo tenía un dolor tan profundo que quería morirme también, pero a mí me ayudó mucho la capacidad de la literatura, escribir. Entonces, casi como un desahogo, como una catarsis, escribí primero el libro que se llama Jerónimo. Y este libro estuvo guardado durante un tiempo, lo leían mis familias, hasta que un día mi papá, como era médico, estaba en contacto con los laboratorios, y los laboratorios LIFE de Cuenca propusieron, digamos de Quito, propusieron que ese libro lo iban a editar la editorial del laboratorio. Y cuando sale el libro, no se lo vendía, se lo regalaba a los médicos para que ayuden a sus papás, a los papás y mamás que tuvieran hijos especiales. Entonces se los repartía casi como una medicina, ¿no? Y a mí me encantaba saber que podía ayudar a muchas familias. No es un libro técnico, yo no soy médica, no hablo de la parte científica, diríamos así, de esta situación, sino hablo desde el corazón, la relación mía con mi hijo. Después pasó una cosa curiosa. Bueno, el libro fue editado, se tradujo a otros idiomas y todo. Y yo me encontraba con gente en la calle que me decía, usted es mamá de Jerónimo. No me preguntaban, usted ha sido ministra, ha sido presidenta. No, usted es mamá de Jerónimo. Y me empezaban a contar historias y me decían, yo tengo un Jerónimo en la casa o una Jerónima, ¿no? No es que se llamaban Jerónimo ni Jerónima, eran niños parecidos a mi hijo. Y entonces yo recogí las historias y escribí un segundo libro del que tú hablaste, Yajaira, que se llama Los otros Jerónimos. Entonces, el primero es Jerónimo y el segundo Los otros Jerónimos. Ahora, creo que se ha avanzado bastante en el tema de inclusión. Ahora inclusive hay leyes que obligan a que las empresas tengan trabajadores que tengan alguna situación de una capacidad especial. En mi época eso no había muchas escuelas. Ahora hay el tema de la inclusión, que se dice que ninguna escuela puede rechazar a un niño o una niña especial. Esto tiene pros y contras, porque a veces los niños tienen una situación, una discapacidad profunda y es muy difícil incluirlos en el aula regular. En otros casos, perfecto, ¿no? Yo creo que ustedes han experimentado esto en la Universidad Central, y el hecho de que las personas tengan el derecho a estudiar no solamente la escuela, el colegio, sino la universidad. Yo recuerdo alguna alumna mía que tenía una discapacidad visual total, ¿no? Total. Y ella en esa época no había computadoras, ella era mi alumna en las Catalinas, y me decía, una chica de apellido Hidrobo, me decía, yo quiero ser actriz, me decía, mi sueño es ser actriz, y lo logró, ¿no? Lo logró. Vi que participó en algunas obras de teatro en la universidad, en fin, en Cuenca,
pero fue tan bonita la relación y ella tenía una máquina de escribir y me decía, yo voy a hacer ruido, ¿no? En esa época, pues las chicas tomaban sus apuntes a mano, nada de pensar en computadoras, y ella tenía una máquina que le habían adaptado y ella podía escribir a máquina y luego su mamá le leía, ¿no? Entonces, qué importante era la relación, pero era otros tiempos. Ahora hay mucha más inclusión, ahora vemos que los edificios se construyen con rampas, con facilidades para que las personas, hay semáforos que le anuncian a la persona que no ve con el ruido. Ahora hay dispositivos electrónicos fascinantes. Creo que a raíz del señor Stephen Hawking sentado en su silla de ruedas con distrofia muscular, él pudo avanzar muchísimo también porque se crearon aparatos y él mismo iba creando aparatos propios para poder comunicarse y desarrolló su teoría de los agujeros negros y todo, ¿no? Teniendo estas situaciones que nos pueden pasar a todos, en todas las familias, ¿no? El nivel de tener situaciones especiales en la familia puede ocurrir en cualquier momento y no solamente con los niños, sino también con los adultos, ¿no? Que podemos tener un accidente. O sea, la gente tiene que estar consciente de que tenemos que ser mucho más abiertos a esa participación. Se ha avanzado, pero toca mucho todavía por avanzar y la tecnología allí nos va ayudando muchísimo, ustedes lo saben. Sí, cuán importante es conocer estos ámbitos también, ¿no? Desde las personas con discapacidad. Como presidenta de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, ¿nos podría indicar cómo se encuentra Ecuador en relación a otros países de la región respecto a la inclusión educativa de las personas con discapacidad? A ver, en leyes yo creo que el Ecuador está mejor que otros países, porque tenemos leyes bastante buenas, bastante de avanzada, porque se ha considerado a las personas con capacidades especiales con todos sus derechos, ¿no? Y además, no solamente eso, nosotros sabemos que una persona que tiene una capacidad especial hay que ayudarle más, entonces tiene que darse privilegios y eso estoy de acuerdo. En la práctica, la situación es un poco diferente, ¿no? Porque no siempre se respeta la ley, no siempre se respeta todas las prerrogativas que podrían tener los temas de igualdad, de equidad, de acceso, de inclusión, etcétera. Pero yo diría que legalmente, en cuanto a leyes, el Ecuador está mejor que otros países. Y respecto a la educación general, ¿cómo nos encontramos a nivel regional? Bastante mal. Lo hemos visto en las pruebas PISA, por ejemplo, aquellas en que nos metimos, en que quedamos último de lo último. Creo que ahora ya no se están tomando esas pruebas, pero indudablemente el Ecuador que tiene que trabajar mucho. Ustedes son jóvenes universitarios y saben que, por ejemplo, hay un déficit enorme de científicos en el Ecuador, ¿no? Entonces hay que trabajar más motivando a los niños y a las niñas para que sean científicos. En esto estamos trabajando en Fundación Fidal, tenemos un proyecto que se llama eSTEM, que es para capacitar a los profesores para que enseñen ciencias con ética, por eso le pusimos I, por ética en inglés, ética, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También los niveles de lectura son bastante deficientes, los niños salen de la escuela de 10º grado sin saber leer y escribir bien su propio idioma, ni siquiera estamos hablando de otros idiomas. Cuando yo fui ministra de Educación en el año 94, propuse una reforma basada en 4 ejes, que eran muy simples, pero que desgraciadamente después los descuidaron. Uno es lectoescritura del propio idioma, porque una cosa es cacarear cuando uno lee. Ustedes han visto la lectura que a veces se da. Lo otro es entender lo que allí se dice, ¿no? Lo otro es criticar lo que ahí se dice. Entonces, hay una serie de niveles de lectura que todos deberían estar muy desarrollados en todos los niños. El otro tema es matemáticas elementales. Ahora con las calculadoras y todo nos hemos olvidado hasta de sumar, restar, multiplicar, dividir, raíz cuadrada. Esto debería ser algo que además se lo haga de forma lúdica, divertida, para que los niños no le tengan miedo a las matemáticas y que además las matemáticas forman el pensamiento lógico, ¿no? Eso es lo segundo. Estamos hablando de lectoescritura, estamos hablando de matemáticas, luego hablamos de desarrollo del pensamiento. ¿Por qué? Porque en los niños hay que fomentar la creatividad. Ustedes han visto que todo niño chiquito le gusta cantar, ¿cierto? Le gusta bailar, le gusta pintar, le gusta dibujar. Llegan a la escuela y de pronto ya no les gusta hacer nada de eso porque todo el mundo les está prohibiendo hacer las cosas, ¿no? Hay que guiar,
pero hay que desarrollar la creatividad, hay que desarrollar esa curiosidad. ¿Qué niño no le gusta despanzurrar un gusano, por ejemplo? ¿No es cierto? Ver cómo camina la mosca en el vidrio, ¿sí o no? Pero decimos, no, cuidado que te va a picar, que no sé qué, no sé cuánto. Las mamás también, y no les dejamos desarrollar su capacidad. ¿Qué niño no quiere desarmar cualquier aparato que se le pone en las manos? Y decimos, cuidado que nos vas a dañar. Hay que desarrollar esas capacidades. Entonces, desarrollo del pensamiento. Y el otro que tiene que ver con valores y actitudes. Estamos viviendo en un país y en un mundo en donde el tema de la corrupción parece pan de todos los días. Y es una barbaridad. Debería ser al revés. La excepción debería ser la corrupción, la falta de valores. Pero aquí parece ser que es la regla. Entonces, trabajar mucho el tema de valores y actitudes con los niños. Esto se puede trabajar en todas las materias, porque alguien me dice, ay, pero el profesor de matemáticas, ¿cómo va a dar valores? Bueno, si yo le enseño a un niño la resta, ¿no es cierto? Yo puedo decir, Juanita tiene 5 manzanas y Pepito le roba 3. ¿Cuánto queda? El resultado es 2, ¿no es cierto? 5 menos 3 es igual a 2. Le hemos enseñado la división, pero le hemos enseñado un antivalor. Yo puedo decir, Juanita tiene 5 manzanas y le regala a Pepito 3. ¿Cuál es el resultado? 2. Pero le hemos enseñado un valor, el de la solidaridad. O sea, que cada profesor puede enseñar en su materia, en cada materia puede enseñar valores. Esta es una gran revolución que quisimos armar, que desgraciadamente no continuó porque las personas que estuvieron después de mí en el ministerio no le dieron continuidad. Pero yo creo que son válidas también ahora. Hay un gran filósofo norteamericano que se llama Steven Pinker, a quien tuve la suerte de conocerle el año pasado en Dubái, y que tiene las mismas ideas, y vean que han pasado más de 30 años de lo que nosotros estábamos hablando de esto. Así es que me parece que por allí tenemos que seguir trabajando si queremos poner a la educación en el más alto nivel. El Ecuador está en muy bajos niveles, inclusive comparado a veces con países de África, que decíamos que siempre son los países que tenían más dificultades. Sin embargo, América Latina se está rezagando demasiado. Así es. Ahora, siguiendo con la entrevista, ¿debería existir algún mecanismo en el acceso a la educación para equilibrar el número de estudiantes masculinos y femeninos dentro de las instituciones educativas? Bueno, yo tengo que decirles, Maite, que la verdad es que a veces estamos más mujeres en las aulas que hombres, ¿sí o no? Les pasa a ustedes seguro en la Universidad Central. Hay carreras como, por ejemplo, filosofía, pedagogía, están llenas de mujeres. Lo que pasa es, el acceso yo creo que está bastante igualitario. A veces los hombres se quejan de que están en minoría. El otro día hablaba con alguien que me decía, soy solo yo, el resto toditas son mujeres, o sea que a mí me están dejando de lado. Se quejaba este hombre. El otro día hablaba con un escritor que decía, ahora las editoriales prefieren editar libros más de mujeres que de hombres. Me imagino que son los que se venden más, por eso es que quieren eso, ¿no? Pero la verdad es que una cosa es el estudio y otra es la realidad profesional, porque cuando vemos ya en la profesión, vemos que los hombres ganan más que las mujeres. Los árbitros de fútbol ganan más que las chicas que son árbitras. Vemos que en las universidades a lo mejor el mayor número de rectores de universidades son varones, que en las empresas la mayor cantidad de gerentes y presidentes de empresa son varones, no las mujeres. En los gobiernos, este rato, menos del 10% de los gobiernos en el mundo están de mujeres. O sea, si hay 90 presidentes de la República o primeros ministros, hay menos de 10 mujeres, ¿no? Y a pesar de que las mujeres lo han hecho mejor, porque vemos que en la pandemia, por ejemplo, la señora Angela Merkel de Alemania o la señora Jacinta Ardern de Nueva Zelanda han trabajado mejor que los hombres dirigiendo los países en esta época de pandemia. Entonces, yo diría que el acceso a la educación es extremadamente importante. Hay que luchar para que hombres y mujeres accedan por igual, que no deserten, que no porque la chica se casó deja de estudiar, no porque la chica quedó embarazada deja de estudiar. Tiene que seguir estudiando y allí necesita mucho soporte familiar y soporte de la sociedad. No sé, Maite, si contesté la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. Y le recordamos a nuestros internautas que estamos en el programa Sin Prisa pero Sin Pausa, impulsado por la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, para resaltar las capacidades de los y las estudiantes con diversidad funcional del país, y en especial de las mujeres. En este momento estamos dialogando sobre el desarrollo e inclusión femenina en el ámbito educativo del Ecuador, por lo cual invitamos y contamos con la presencia de la doctora Rosalía Arteaga,
exministra de Educación. Continuamos contigo, Yaja. Gracias, May. Doctora, es notorio que en la educación inicial y primaria predominan las docentes, pero en cambio en la formación secundaria y superior prevalecen los maestros varones. ¿Cómo se garantiza la equidad de género en las instituciones educativas en cuanto al personal docente? Gracias. Vi aquí una pregunta, digamos un comentario que hace un profesor que se llama Aldrin Ismail Flores. Vean que nos están viendo los profes también. Yo estoy chequeando también aquí en Facebook y dice, soy profesor en diseño industrial y tengo estudiantes mujeres más que hombres. Le digo, es verdad, es verdad. Ya lo hemos visto. Además, no solo eso, Ismael, las mujeres nos ganamos todos los premios, porque veo que en mi época era rarísimo que una mujer, yo fui la mejor estudiante de mi facultad de jurisprudencia, en esa época no había muchas mujeres que estudiaban ni siquiera para ser abogadas. Después, pues bueno, estamos llenas de mujeres, pero en esa época era algo inusual y normalmente los hombres se ganaban las medallas. Yo me gané la medalla Benigno Malo en la Universidad de Cuenca. Pero cada vez que voy a las universidades, me invitan a veces a dar una charla por la graduación, etcétera, las mejores estudiantes y todas las medallas se las llevan las chicas, ¿no? Pero el problema surge después, cuando esas chicas van a buscar trabajo. Y a veces allí prefieren a los varones y les pagan más a los varones. Estamos viendo que diseño industrial, según nos dice el profe, hay más mujeres. Me encanta es que sea así, porque estamos hablando ya de campos en los que antes la mujer ni entraba. Diseño industrial. Habría que ver si en ingeniería, en mecatrónica, en física, en química hay también bastantes mujeres. Yo aspiro a que sí. Lo importante es que después tengan un buen desempeño laboral, puedan insertarse en el mercado laboral de igual manera que lo hacen los varones y que también en contraparte, los varones sean mucho más activos en las casas, porque si no, las mujeres acabamos desgastadísimas, trabajando como locas afuera y trabajando como locas adentro. Me preocupa que la mayor parte de los varones dicen que quieren ayudar a sus mujeres. Nada de ayudar, porque eso ¿qué significa? La palabrita olvidémonos, porque significaría que la mujer es la que tiene la responsabilidad y el hombre de puro bueno le ayuda. No, la responsabilidad es de papá y mamá. Las mujeres no tenemos el monopolio de la ternura, los hombres también tienen ternura. Yo veo que a veces nace un bebé, ¿no? Y a veces la misma chica le dice, oye, cuidado, le hagas caer, ¿no? O sea, como que el pobre hombre fuera un torpe que le va a hacer caer a su hijo. No, pues, hay que enseñar a los jóvenes que ellos tienen todas las aptitudes y que son tan inteligentes que también se les encarga el cuidado de los niños. Ahora que estamos en época de pandemia, yo veo que las mujeres, y eso me preocupa también, las mamás son las que están más empeñadas que los chicos se conecten, que los chicas hagan las tareas y los papás también pueden hacerlo. O sea que hay que compartir, la palabra no es ayudar, es compartir tanto el trabajo fuera de la casa, porque los dos están trayendo un salario, están satisfaciendo las necesidades familiares, pero los dos tienen que estar inmersos en la educación de los chicos. Yo a veces cuando voy a alguna reunión, por ejemplo, me dicen reunión de madres de familia o de padres de familia. Cuando uno va, hay 98 mamás y 2 papás que han ido de casualidad. No puede ser, pues los papás también tienen que ir a la reunión de padres de familia, así se llama. No es solo de madres, es de padres de familia. Los comités para preparar las kermés y los eventos, ahorita no, porque estamos en aislamiento, diríamos todavía. Pero cuando son las kermés, ¿quiénes hacen las tortas? ¿Quiénes hacen el pan, el ají, los sándwiches para vender? Las mamás y los papás. ¿Solamente van a consumir? No, ellos también tienen que ponerse su delantal y hacer las cosas. Entonces estamos hablando de cooperación e igualdad fuera de la casa y dentro de la casa. Eso es importante. Y una de las cosas peores que pasa en el Ecuador, hay 2 indicadores en donde el Ecuador está peor que otros países en América. Uno es el embarazo adolescente. Las niñas se quedan embarazadas. Niñas, no estamos hablando ni siquiera de jóvenes, sino niñas. Y la mayor parte de embarazos se producen o las violaciones en la propia casa, el padrastro, el tío cariñoso, el abuelito, el amigo de la mamá, etcétera. Entonces, descubrimos que el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa. Y el otro índice gravísimo tiene que ver con el maltrato doméstico, es decir, las chicas, las jóvenes siguen siendo maltratadas en las casas y esto es algo intolerable, no se puede tolerar, hay que denunciar a los agresores. Yo les digo a las chicas, si ustedes son jovencitas,
que hay que desarmar la palabra. No podemos admitir esos lenguajes groseros entre chicos y chicas. Yo a veces le oigo que un chico le dice una grosería a una chica y dice, no, ella le justifica, dice, es de puro cariño. ¿Cómo va a ser de cariño que le insulte? No lo admitan, porque además es muy fácil pasar de la agresión verbal a la agresión física, ¿no? Entonces, el que empieza cuando es amigovio, qué sé yo, que están saliendo y de pronto le dice groserías y la chica dice, no, esto ya de pasar, y cuando viven juntos o se casan, rápido la bofetada, la cachetada, no puede ser, esto no es normal, no se lo debe aceptar. Y chicas y chicos, ustedes tienen que hacer conciencia de eso, porque además los esquemas se reproducen. El chico que ve que el papá le pega a la mamá, después él cree que eso es normal y cuando se casa lo hace igual. Y la chica que ve que la mamá aguanta nomás, dice, no, pues esto es normal, yo también tengo que aguantar cuando esté casada. No, no es normal y no debe aceptarse. Este tipo de discrimen sigue siendo extremadamente fuerte en el Ecuador. Hay leyes, hay comisarías, pero si las mujeres y los hombres no estamos conscientes de que esto no es natural, de que hay que tener un clima de igualdad, de diálogo, podemos estar en desacuerdo, podemos discutir, pero esto no quiere decir ni que vamos a utilizar palabras groseras, tampoco ustedes lo usen, por favor, porque a veces las chicas también se pasan en eso y después andan hecho un lío, ¿no? Ni chicas ni chicos, ni admitirlo. Que después nos dicen que somos antipáticos, que nos digan nomás, pues, que somos nerd, bueno, somos nerd, ¿no? Pero no admitimos este tipo de situaciones, ni esos cachos colorados, ni esos chistes en donde, ustedes han visto los chistes colorados, ¿a quién están denigrando? A la mujer, pues, del hombre el machazo, y la mujer la que aguanta todo. No admitan esos chistes, estos chistes son el comienzo del maltrato doméstico, los chistes. Bueno, me fui por otro lado, pero quería decirles estas cosas. Muchas gracias por su aporte, doctora, y es importante que no normalicemos tanto hombres y mujeres este tipo de acciones que nos afectan como seres humanos. Retomando, es notorio que la educación inicial y primaria predominan las docentes, pero en cambio en la formación secundaria y superior prevalecen los maestros varones. ¿Cómo se garantiza la equidad de género en las instituciones educativas en cuanto al personal docente? A ver, estoy aquí agradeciéndole a Hilda Flandes, que nos escribe desde Chile. Hilda dice que está de acuerdo y que está hablando, o sea, de los proyectos como profesora, ayudando a su hijo, etcétera. Así es que gracias a Hilda desde Chile, me encanta. Vean ustedes cómo nos están viendo de otras partes también, y a mí no me gusta dejar desatendidas esas preguntas. A ver, el tema de la equidad en cuanto a profesores. Las mujeres nos hemos ido ganando espacios, ¿no es cierto? Ha sido igual en las Fuerzas Armadas. Es decir, difícil que haya una generala si primero no ha habido soldados, ¿sí o no? Tienen que ir escalando, ¿no? Y ya van llegando, ya vamos teniendo generalas también, generalas del aire, generalas de la policía, etcétera. Ya conozco a varias generalas que han tenido además una actuación destacada. Me acuerdo la generala Tania o otras, ¿no? Que son generales de Fuerzas Armadas. Yo creo que esto es un proceso, que al comienzo primero no nos dejaban entrar a clases. Yo me acuerdo que un profesor de economía en la Facultad de Derecho de Cuenca, cuando nos vio sentadas unas poquitas mujeres que estábamos allí, nos dijo el primer día de clases, y ustedes, para lo más de conseguir marido, debían haber quedado en la puerta de la universidad. Así nos dijo el profesor. Ahora lo habríamos demandado. En esa época no podíamos hacer nada porque no había leyes. O sea que primero invadimos las aulas como estudiantes. Ya en muchas universidades se están dando casos en que hay más mujeres profesoras. No en todas. A lo mejor en la central no. La central todavía no ha tenido una rectora, mujer, ¿no? Ni vicerrectora creo que sí, pero rectora no ha tenido. Hay que luchar por eso. En la Universidad Politécnica Nacional ya hay este rato una rectora, y eso que son técnicas. En la Escuela Politécnica del Litoral, que es la universidad tal vez la más importante en temas tecnológicos, la rectora este ratito es una mujer. En la Politécnica de Calceta, también otra técnica, allí en Manabí, mujer. Entonces vamos llegando, hay que seguir. Para ello, ¿qué hay que hacer, Yajaira y Maite? Hay que prepararse,
porque allá no podemos llegar, no deberíamos llegar ni por palanca, ni porque decir que solamente cuota, tenemos que llegar porque somos las mejores. Y entonces mi consejo es prepararse, prepararse y prepararse. Acuérdense además que cuando uno está en la academia, tiene que prepararse siempre. Miren ustedes, este año de la pandemia, yo tuve que regresar a la universidad. ¿Por qué regresé a la universidad? Porque tenemos una escuela para líderes jóvenes. A propósito, están invitadas cuando quieran, porque esto es para jóvenes entre 18 y 35 años. Todos los años abrimos las matrículas entre octubre y noviembre. Este año probablemente sea en diciembre porque nos retrasamos un poquito. Durante 6 meses, ahora todo online, estamos preparándoles a jóvenes para que sean los líderes que el Ecuador necesita. Nuestro eslogan es: con mejores ecuatorianos tendremos un mejor Ecuador. La información ustedes tienen en la página web de FIDAL. Se meten a FIDAL y van a encontrar. Y allí, ¿qué pasó? De pronto teníamos que dar clases online. Todos los de la fundación, 10 personas más 10 jóvenes que son nuestros tutores, decidimos regresar a la universidad, nos matriculamos en la UNIR y aprendimos a ser tutores online, profesores online. O sea que toda la vida uno tiene que estarse preparando, porque no es igual dar clases online que dar clases presenciales, eso ya ustedes lo saben. Entonces, a prepararse mucho para tomar todos esos puestos a los que tenemos derecho, pero para los que tenemos que estar preparados. Igual pasa en la política. Hay que prepararse, porque no queremos entrar en la política las mujeres para hacer lo mismo que han hecho los varones, un desastre, ¿no? Ni para ser corruptos, no. Tenemos que marcar la diferencia. Ahí está, yo creo, el quid del asunto. Muchas gracias, doctora Rosalía, por su invitación y también por la invitación a nuestras oyentes de Facebook y de YouTube. ¿Qué mecanismos debe establecerse para que la mujer pueda afrontar, asumir y ocupar los espacios en las carreras universitarias, técnicas y tecnológicas, donde predomina el género masculino? Seguirse preparando. Miren, yo me acuerdo que hace ya bastantes años me invitaron aquí a la Escuela Politécnica Nacional a dictar una charla sobre el rol de la mujer, y cuando salía, una de las chicas me dijo: quiero que visite los baños. En la Politécnica, y entré a los baños y eran solo baños para varones que tenían urinarios, y las chicas decían: nosotros tenemos que estar aquí cuidando que no entren, poner una espía en la puerta para que no entren, porque si no entran los hombres a los urinarios, ¿no? Y las mujeres no podían entrar a los baños. Este rato ya tenemos rectora en esa universidad. Entonces, yo creo que se han ido conquistando muchas cosas. Justamente hace unos días vi por segunda vez la película que les recomiendo, que se llama Talentos Ocultos, de estas jóvenes negras, porque además hay personas que sufren más discriminación por el color de la piel, por la raza, por lo que sea. Entonces, estas mujeres que les llamaban las computadoras, y que fueron las que, sin ellas no habría sido posible que el hombre llegue a la luna, ¿no? Vean Talentos Ocultos, y veíamos la escena de los baños, ¿no? Que no había un baño en el ala donde ella, y tenía que perder 40 minutos en ir y volver del baño, hasta que el jefe le dice: ¿qué está pasando? Dice: no hay baños para mujeres negras, porque además había para mujeres de color baños diferenciados, ¿no? Una cosa tan absurda. Pero esto que demuestra que el mundo va cambiando también, y que nosotros tenemos que ir cambiando con el mundo, pero sin dejar de exigir nuestros derechos, sin dejar de exigir nuestras, sobre todo, igualdad de opciones. Eso es lo importante, tener las mismas opciones. Chicas, vamos a tener que ir terminando. Yo dije que iba a hablar solo media hora y ya estamos casi una hora, porque tengo una grabación. Listo, doctora, no hay ningún problema. Vamos a finalizar con el diálogo con respecto a su tiempo, no se preocupe. Y para finalizar con el programa, agradecemos a todos y a todas quienes nos siguieron. Estuvo con ustedes Yajaira Calderón, en compañía de la doctora Rosalía Arteaga. Quiero contestar una pregunta, Yajaira, perdón, porque dice aquí una abogada, Gina Redrobán, dice: las diferencias no son siempre por sexismo, sino por elección personal. No todas las mujeres quieren ser líderes públicas. Estoy totalmente de acuerdo. Yo escribí un artículo que se llama En defensa del ama de casa, porque también hay muchas mujeres que quieren la opción de quedarse en la casa, quieren la opción de cuidarse a sus hijos, quieren su opción de pintar en la casa, ser artistas plásticas o lo que quieran. No necesariamente es para lo público. Que no se me malinterprete, abogada Gina Redrobán. Hay que defender las opciones y las libertades. Yo recuerdo siempre algún escritor en Cuenca a quien yo le propuse que fuera director de cultura, y me dijo: no acepto porque yo tengo 2 niños que cuidar.
Así es que también hay que respetar la opción de hombres y mujeres cuando quieren quedarse en su casa, dedicarse a otro tipo de actividades y no siempre la actividad pública es la más importante. Aquí hemos estado hablando sobre todo desde el punto de vista académico. Perdón, Yajaira, pero no quería dejar sin respuesta a esa pregunta. Y muchísimas gracias a todos, ¿no? Sí, claro, es importante recordar que también somos seres humanos y como les mencionaba, estuvimos con la doctora Rosalía Arteaga, quien es miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencia, de igual forma del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Doctora, algunas palabras a nuestros cibernautas para ya despedirnos. Sí, agradecerles primero a ustedes. Ha sido una entrevista muy interesante. No pensé que me iba a quedar tanto tiempo, la verdad, pero ustedes han hecho muy serias investigaciones. Me encanta cómo se han preparado, así es que mi felicitación. Y agradecer a todas las personas que desde Ecuador y otras partes del mundo han estado interesadas en esta entrevista. Les agradezco por su atención. Y recuerden, lo más importante es que estemos contentos con nosotros mismos, que podamos realizarnos como seres humanos, sin olvidar la solidaridad, sin olvidar el respeto a los demás, que es tan importante en las relaciones humanas. Así es que muchísimas gracias y espero que tengan un buen día. Y recuerden que la próxima semana les esperamos con más temas de interés social, que estuvo con ustedes Maite San Pedro. Esto fue Sin Prisa pero Sin Pausa. Y no se olviden, este viernes tendremos otro programa a las 10 de la mañana, que es Verdades desde la Discapacidad. Déjanos tu like, tu opinión y, ¿por qué no?, compártelo. Bye, bye. Chao. Hasta luego. Hasta